Agotamiento del modelo económico, parte 2. Privatización de las empresas. Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, se vendieron gran cantidad de empresas del sector público a empresarios nacionales y extranjeros. Pertenecen al sector público todas aquellas empresas que son manejadas por el gobierno y al sector privado las que son manejadas por particulares. La política neoliberal que fue aplicada durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid buscaba limitar en lo posible la participación del gobierno en las empresas y convertir al sector privado en la principal fuerza económica del país. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se vendieron 741 empresas paraestatales a particulares. Con esto, el Estado se retiró total o parcialmente de 24 áreas de actividad económica del país. Más adelante, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de 1988 a 1994, se continuaron vendiendo empresas que estaban a manos del gobierno para que fueran trabajadas por particulares. Podemos mencionar en este periodo la venta de Teléfonos de México, así como de bancos, minas e ingenios. Estatización y desnacionalización de la banca. Cuando hablamos de nacionalización o estatización, nos referimos al proceso por medio del cual empresas que pertenecían al sector privado, esto es, que eran trabajadas por particulares, pasan a manos del gobierno. Por el lado contrario, cuando hablamos de desnacionalización o privatización, nos referimos al proceso contrario, al proceso inverso. Esto es, cuando empresas que están trabajadas o a manos del gobierno pasan al poder de los particulares. Como ya hemos estudiado, en 1982 sobrevino una fuerte crisis económica, entre cuyas causas podemos mencionar el déficit de las finanzas públicas, esto es, que el gobierno gastaba más de lo que recibía, la fuga de capitales, el incremento de las tasas de interés y de la deuda externa y la reducción del precio del petróleo. Como una medida emergente para intentar detener el grave deterioro en la economía que esta crisis estaba generando en nuestro país, en 1982 el presidente José López Portillo anunció el decreto por medio del cual se nacionalizaba la banca mexicana. Citamos textualmente algunos de los artículos más importantes de este decreto. Por causas de utilidad pública, se expropian a favor de la nación las instalaciones, edificios, mobiliario, equipo, activos, cajas, bóvedas, sucursales, agencias, oficinas, inversiones, acciones o participaciones que tengan en otras empresas, valores de su propiedad, derechos y todos los demás muebles e inmuebles en cuanto sean necesarios a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propiedad de las instituciones de crédito privadas a las que se les haya otorgado concesión para la prestación del servicio público de banca y crédito. El Ejecutivo Federal pagará la indemnización correspondiente en un plazo que no excederá de 10 años. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Bueno, hasta antes de 1982, los bancos eran operados por empresarios particulares, nacionales y extranjeros. A partir de este decreto, el gobierno se adueñó de los bancos que eran propiedad de los particulares. Y como acabamos de escuchar, con todo su mobiliario, su equipo, sus inversiones, sus edificios, sus sucursales, incluso las participaciones que tuvieran en otras empresas. Por supuesto, el gobierno no podía llegar así como así y simple y sencillamente tomar el negocio que era de otras personas para su propio beneficio. Por ello, designó una indemnización, esto es, un pago que se tenía que hacer a los dueños de estos bancos, pero el pago lo estableció el mismo gobierno y se dio asimismo un plazo de 10 años para cubrirlo. Esto, por supuesto, fue un golpe muy fuerte para los banqueros, para los empresarios que eran dueños de los bancos en el momento en que este decreto se hizo público.
El siguiente presidente, Miguel de la Madrid, atenuó un poco el duro golpe que se habían llevado los banqueros, ya que permitió que inversionistas extranjeros y nacionales pudieran adquirir hasta el 34% del capital social de los bancos. Asimismo, ordenó que las indemnizaciones a los banqueros afectados fueran mucho más rápidas y más generosas de lo previsto inicialmente. En 1990, 8 años después del decreto de nacionalización de la banca, el presidente Carlos Salinas de Gortari envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados solicitando la reprivatización de la banca, esto es, que los bancos volvieran al poder de los particulares. Esta iniciativa fue aprobada. Nuevas políticas económicas, el neoliberalismo. Debido a la crisis del modelo económico de la posguerra, en el que el Estado tenía una gran participación en la vida económica del país, surgió el neoliberalismo. Los primeros países en adoptar un modelo político neoliberal fueron el Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahora, el modelo económico neoliberal se aplica en casi todo el mundo. En México, este modelo económico fue aplicado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y desde entonces por sus sucesores. En México, el neoliberalismo ha consistido en reducir el gasto social, en desmantelar la participación del Estado en la economía del país, en eliminar los subsidios, impulsar las inversiones extranjeras y abrir el mercado nacional a la importación. Sin embargo, la aplicación de este modelo económico en México ha provocado el aumento de la miseria y el desempleo, y la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos.